Marcos capítulo 8, versículo 11 al 21. En la sección que leeremos hoy, hermanos, Jesús y sus discípulos han regresado a Israel. Recordamos que ellos salieron de las fronteras, hemos hecho, ¿no? Como esa ruta con el Señor y sus discípulos. Domingo a domingo nosotros nos hemos transportado, ¿no? Hemos sido transportados también en nuestra mente, en la imaginación también actúa un poco en nosotros y como que vivimos en cierta forma, en cierta parte, vivimos el paso a paso de Jesús, de sus discípulos, y en este momento han regresado a Israel. En este momento regresan a Israel, inmediatamente se enfrentarán a sus oponentes. Nuevamente están los oponentes. Y adivinen quiénes son los oponentes. ¿Quién cree que son los oponentes? ¿Quiénes? Por ahí escuché. ¿Quién? Muy bien, hermana, gracias. Los fariseos, ¿cierto? Los fariseos vuelven a enfrentarse con Cristo. Jesús tendrá que advertir a sus discípulos sobre caer bajo la influencia de estos hombres, porque nuevamente viene una confrontación fuerte eh, eh, y tendrán que animarlos a pensar en las cosas de manera espiritual y no solo física. O sea, aquí el trabajo del Señor es también animar a sus discípulos, ¿no? Frente a tanto trabajo que están haciendo, ¿no? Recorridos, enseñanzas, milagros, atender a las multitudes, pero aparte de eso, también animar a sus discípulos porque se viene una confrontación fuerte con los fariseos y se desatará una discusión entre los discípulos sobre si tienen suficiente pan o no tienen suficiente pan. Por eso yo les decía al comienzo, cuando hablábamos del tema del pan, que hoy vamos a excavar un poco más sobre la suficiencia del pan, ¿no? Que para muchos creyentes y para muchos cristianos hoy en día el pan, ¿no? Un cristiano supuestamente cristiano, se dice llamar cristiano, sigue a Cristo, pero no es suficiente. Vemos vidas creyentes cristianos eh, que no viven a la altura de ese nombre, ¿no? Cristiano o creyente. Entonces se cuestiona uno sobre la suficiencia del pan y aquí los discípulos estaban discutiendo sobre la suficiencia del pan. Los quiero entrar un poco en contexto, estamos haciendo una pequeña introducción para que ustedes como que se ubiquen un poco y todos nos ubiquemos un poco. Parecen haber olvidado por completo lo que Jesús acaba de hacer. Recordemos que hace 8 días, hace 15 días veíamos la alimentación de los 5.000 y luego de los 4.000 y parece que se olvidó. Y de hecho el viernes pasado hablábamos, el domingo pasado hablábamos sobre supuestamente una amnesia espiritual que no solamente hay en los discípulos, sino que a nosotros también nos ocurre, porque se nos olvida constantemente lo que Dios ha hecho por nosotros. Vivimos de amnesia, ¿sí? Y aún no comprenden quién es realmente Jesús. Los discípulos no comprenden realmente quién es Cristo. Los discípulos llevan con ellos eh, en la barca al pan de vida, ¿no? Nada más ni nada menos que el pan de vida está con ellos, con los discípulos. En la misma barca está allí el pan de vida, el pan que satisface, ¿no? El pan que da vida eterna. Lo tienen ahí al lado. Y pues, ¿qué más podrían querer o necesitar, ¿no? Uno podría preguntarse, pues, ¿qué más uno necesita en la vida? Y hasta uno mismo, ¿no? ¿Qué más yo necesito en la vida? Pero resulta que es que el pan, ¿será que no es suficiente? Porque vivimos vidas cristianas sin gozo, sin propósito, sin un objetivo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué más podrían querer o necesitar? Y la pregunta para ti también es eso. ¿Tú qué necesitas? ¿Qué quieres del Señor? Vamos a leer el pasaje hoy, el que nos corresponde, y así pues vamos a poder entrar un poco más en contexto. Ustedes yo sé que ya tienen listo Marcos 8, en cambio yo no lo tengo listo. Pero aquí vamos, Marcos 8, capítulo 11 al 21. Amén, hermanos. ¿Ya lo tienen listo? Amén. Listo, muy bien. Marcos capítulo 8, versículos 11 al 21. El título que tengo aquí en mi Biblia, creo que en el de ustedes también, los fariseos buscan señal, ¿no?
Y dice así la palabra del Señor. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente, en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, les respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Amén. Ahí vamos. Ahí vamos en este recorrido con el Señor. Y algo que vemos en común, ¿no? Y que acabamos de leer entre todos estos relatos es la constante oposición de los fariseos, ¿no? Y los líderes de Israel oponiéndose constantemente. Y podemos ver acá que, para ser justos, hubo muchos fariseos que más tarde llegaron a la fe en Cristo después de su resurrección, ¿sí? Hubo ciertos fariseos que siguieron a Jesús incluso antes de su muerte. No sé si recuerdan o han leído de Nicodemo, ¿sí? José de Arimatea también. Son ejemplos de ellos, ¿no? Estos dos hombres son ejemplos de fariseos que siguieron a Cristo, ¿no? Finalmente. Pero muchos de los fariseos, escribas y líderes de religiosos que habían en estos tiempos, se oponían a Jesús ferozmente, ¿no? Se oponían. Particularmente hacia el final de su ministerio público, como que se acrecentó y se levantaron de una manera muy violenta, ¿no? Contra Cristo. Se oponían violentamente contra Cristo. Y ya hemos aprendido que los fariseos y los herodianos se han unido contra Jesús. Hemos visto eso a lo largo de todos estos domingos. Y ya en el capítulo 2 vemos el primero de estos encuentros. En el capítulo 2 empezamos a ver este primer accionar, ¿no? Incómodo y bastante fuerte. Y en el capítulo 3 aprendemos que estaban conspirando para matar a Jesús. En el capítulo 3, y estamos en el 8, ¿verdad? Y ya desde el 3 están conspirando contra la vida de Cristo. Y al comenzar ese relato vemos inmediatamente que estos sabuesos, por decirlo así, ¿no? Oledores pues como del odio y que están tras la pista de Cristo, estaban allí firmes, no descansaban, no hacían un paso al lado y dejaban que Cristo siguiera, sino que realmente ellos se estaban oponiendo. Versículo 11, vamos a entrar ya en materia para poder ver y entender bien sobre esta posición. Entonces dice que acá salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerlo a prueba. Digamos que esto aquí ya fue como popularmente decimos, esto ya fue la tapa, ¿no? No sé qué otra expresión podemos usar. Esta ya fue la cereza, ¿no? También del pastel, porque aquí ya empezaron a pedir señales. Y ustedes recordarán que Jesús acaba de regresar de un viaje al extranjero. Jesús salió de Capernaum y recorrió todo el camino alrededor del mar de Galilea hasta llegar a Decápolis. ¿Sí lo recuerdan? Estuvo fuera de las fronteras de Israel todo el tiempo, todo el tiempo.
Y en el versículo 10 se nos dice que Jesús fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta. ¿Sí recuerdan ese nombre? Ese nombre es muy, uno lo recuerda ¿no? Porque pues tiene su, su, su sonido particular, ¿no? Dalmanuta. Entonces, no sabemos exactamente dónde se encuentra hoy Dalmanuta. Hoy en el mapa, si cogemos un mapa eh, real del día de hoy, no sabemos exactamente dónde queda Dalmanuta. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que está en un lugar del lado oeste del mar de Galilea. ¿Sí? Está de nuevo dentro de las fronteras de Israel. Dalmanuta pertenece ya dentro de las fronteras de Israel. Y en el momento en que Jesús regresa a casa, los fariseos aparecen, ¿no? Como que estaban esperando que él pisara, ¿no?, sus tierras. Y inmediatamente ellos aparecen nuevamente para confrontarlo. Para confrontarlo. Vemos aquí que ellos vinieron y comenzaron a discutir. ¿Qué comenzaron a hacer? A discutir. No sé si ustedes alguna vez han estado en esa posición. De pronto tú estás tranquilo y demás, y viene una persona con cierta actitud de pelea, de pronto enojada, para discutir con uno. ¿Sí? Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor se va a dirigir a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Entonces, así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos es como marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Cristo. O sea, aquí en este capítulo ya estamos viendo el principio del fin, ¿no?, del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. Para discutir con él. No fue que se encontraron con él por accidente, ¿no? Ah, yo estaba aquí y nos cruzamos, como muchas veces pasa aquí, ¿no? En el sector donde vivimos, que pues uno se encuentra fácilmente con alguna persona que uno conoce. No, ellos andaban detrás de Jesús. Ellos estaban, su misión y su propósito era confrontarlo, y estaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia, el evangelio que tú y yo escuchamos, ¿no? Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia, que ellos veían a las personas detrás de Jesús siguiéndolo y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor. Esos hombres querían desacreditarlo a todo costo, ¿no? Hasta donde pudieran llegar. Querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo. Y por eso es que le piden una señal del cielo, delante de todos. ¿Sí? Entonces, este accionar de venir a discutir con él es una señal segura, hermanos, que hay algo mal en el espíritu. ¿Sí? Cuando hemos tenido esas situaciones, uno mismo cuando llega a discutir, ¿no? Se ve mucho al interior de nuestros hogares, con nuestra pareja, nuestros hijos, con hermanos, ¿sí? En la misma iglesia, dentro del interior de la misma iglesia. Cuando se entra a discutir, es una señal segura que hay algo mal en el espíritu. ¿Sí? Discutir es un fruto de la carne, es una obra de la naturaleza caída del hombre, ¿sí? No es un fruto del espíritu, no es un fruto del espíritu. Entonces, Gálatas nos recuerda, Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos dice que vivan según el espíritu y no seguirán los deseos de la carne, pues el deseo de la carne es contrario al espíritu. ¿Sí? Y esos hombres no andaban en el espíritu cuando vienen a Jesús a confrontarlo, a increparlo, queriendo discutir y disputar con él. Y querían dejarlo en ridículo, ¿no? Supuestamente querían quitarle esa máscara a Jesús, porque para ellos no era el Dios viviente, ¿no? Y otra señal de su problema espiritual la encontramos a continuación. Ellos empiezan a pedir una señal y tú vas a decir, yo creo que allí se están preguntando, pero
¿qué tiene que ver eso con nosotros? Nosotros no estamos pidiendo señales, ¿no? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Piden una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. La escritura nos dice claramente, no tentaréis al Señor vuestro Dios, Deuteronomio 6:16. No tentaréis al Señor vuestro Dios. Jesús es el Señor, él es la segunda persona de la Trinidad, Él es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1:15. Él es la imagen visible de un Dios invisible. Entonces, ¿recuerdas lo que Jesús le dijo a Tomás? Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre, ¿no? Y eso era lo que no querían ver los fariseos. No veían en Cristo al Padre. Pero Jesús una y otra vez en Juan 14:9 le dice, Tomás, si me has visto a mí, pues tú hasta estás viendo al Padre, ¿no? Y estos hombres vinieron a probar a Jesús, piden señales y miren lo que pasa más adelante. ¿Sí van conmigo, hermanos? Amén, ok. Versículos 12. Entonces pasen conmigo al versículo y aquí vemos en este versículo que Jesús suspiró profundamente. ¿Sí recuerdan que ya habíamos visto algo similar en capítulos anteriores? Él suspira, Jesús suspiró profundamente en su espíritu, ¿sí? Y dijo, porque esta generación pide una señal. Y este suspirar profundamente, hermanos, viene del original de griega, en la palabra griega anastenazo, anastenazo. Y es la misma palabra traducida como gemidos del interior. Anastenazo. Significa en el original hebreo gemidos en el interior. Gemidos en el interior. Amén. La creación gime. Hemos escuchado, ¿no? Hemos leído de la palabra, esta misma palabra, sí, ¿no? La creación gime, ¿no? Por dentro, esperando el día en que sea liberada de las ataduras del pecado. Eso está en Romanos 8:22. La creación gime, ¿no? Gemimos por dentro, esperando la redención de nuestros cuerpos. Eso dice Romanos 8:23. Gemimos por dentro, esperando la redención de nuestros cuerpos. Esta palabra una y otra vez en las escrituras está registrada. Gemimos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso lo encontramos en Romanos 8:26. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí la respuesta de Jesús a su pecado es un profundo suspiro interior. Un gemido. Nosotros nos alcanzamos a imaginar que el Dios visible esté gimiendo profundamente por el hombre, por quienes lo odian a muerte. ¿Tú alcanzas a imaginar eso? O sea, ¿tú alcanzas a dimensionar eso? Porque si en algún momento nosotros hemos tenido enemigos, ¿cuál ha sido nuestra reacción? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestro impulso frente a aquellos que nos hacen mal? ¿Gemimos por ellos profundamente? Si se dan cuenta de la palabra como ella misma habla y nos confronta, la misma palabra nos predica, ella misma habla por sí sola. Entonces aquí la respuesta de Jesús al pecado, al odio, ¿no? A una respuesta que semanas más adelante lo matarían, lo llevarían a la cruz, es suspirar profundamente en su interior, un profundo gemido interior. Jesús estaba profundamente afectado por el pecado de las personas, ¿sí? Él está profundamente afligido por nuestro pecado. Y esto se expresa incluso en una reacción física profunda, ¿no? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, y de hecho, en un creyente tendríamos que experimentar eso, hermanos. Que al ver nuestro propio pecado, cuando el Señor nos confronta en su palabra y nos muestra, ustedes saben que esto es como un espejo para nosotros. Que cuando lo abrimos vemos nuestra condición, vemos el pecado que hay en nosotros. ¿Qué reacción tú tienes con ese pecado? Hay esa sensación de hundimiento en la boca de tu estómago, ¿no? Hay ese gemido indecible, ¿no? Cuando ves tu propio pecado, porque pues es muy fácil ver el pecado del otro y
y ahí sí yo rasgo mis vestiduras y, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con mi pecado? Cuando ves tu pecado en tu vida o en la vida de otros, ¿estás conmovido interiormente? ¿Estás afligido por el pecado? O sea, ¿entendemos el peso del pecado? Porque fue el mismo peso que aplastó al Hijo de Dios, ¿no? Fue ese mismo peso que lo aplastó y lo destrozó prácticamente. Estamos conmovidos por el pecado en el mundo y sus efectos de lo que pasa alrededor en nuestra sociedad. Y día a día pasan cosas terribles, hermanos. Y simplemente el creyente abre los ojos, se asombra y no más. Pero eso es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso es una obra que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Y estas personas están pidiendo una señal para que Jesús demuestre quién es Él, y este profundo dolor interior es lo que siente Jesús. La respuesta de Él a este odio, a este pecado profundo, es un gemido más profundo, ¿no? En su interior. Y hermanos y hermanas, la exigencia de una señal, lo que estos hombres están haciendo, exigir una señal al Dios viviente, no expresa otra cosa que nuestra propia impaciencia, nuestra propia incredulidad. Señor, haz esto. Señor, haz aquello. Quiero ver esto. Y lo vemos hoy en día, ¿no? Lastimosamente, en muchas iglesias. Personas reclamándole al Señor, exigiéndole a Dios. Yo decreto y yo conquisto y yo hago y deshago, ¿no? Porque resulta que sacaron un versículo del contexto donde dicen que su palabra tiene autoridad, ¿no? Pero resulta que estamos viendo que hay estas personas están pidiendo una señal: Señor, haz esto, haz aquello. ¿O acaso Dios nos debe pedir permiso a nosotros, ¿no? Y entonces uno cuestiona realmente qué pasó con el barro hacia su alfarero, ¿no? Hacia el alfarero, al que moldea el barro, ¿no? Porque aquí vemos es que regularmente el barro se subleva contra el alfarero. ¿Acaso Dios nos debe pedir permiso, hermanos? Escuchamos decir que Dios respeta nuestro libre albedrío. Escuchamos muy comúnmente que Dios, eso está dentro del el lenguaje cristiano, ¿no? Hoy en día, en todo el mundo. Dios es un caballero. Dios es un caballero y nos pide permiso antes de hacer algo. ¿No? Increíble. Dios nos pide a nosotros permiso para hacer algo. Pero recuerden que Jesús le dice a Mateo: sígueme. Y ya está, Mateo le siguió. Lo dejó todo y lo siguió. El Señor le dice a Moisés que sacara al pueblo de Egipto y Moisés fue. Y lo hizo. Le dijo a Noé: construye un arca, y Noé la construyó, ¿no? Y le dijo a Jonás: ve, y Jonás no fue. ¿Cierto? Jonás no fue. Pero el profeta desobediente, Jonás, se encontró con una tormenta que le obedecía a Dios. Este profeta desobediente se encontró con unos marineros que le obedecían a Dios. Se encontró con un pez grande que le obedecía a Dios. Se encontró con una calabacera que le obedecía a Dios. Se encontró con un gusano que obedecía a Dios. Se encontró con unos minivitas que obedecían a Dios. Y el único en la historia que no obedecía a Dios, el profeta. ¿No? El profeta. ¿Cierto? Y al final, hermanos, el profeta testarudo acabó obedeciendo a Dios. Y nos pasa tantas veces, hermanos, a ti y a mí, y decimos: no, no queremos tu plan, Señor, quiero mi plan. Y queremos toparnos contra la pared de su soberanía. Y lo único que vamos a hacer es otro recorrido que va a ser mucho más costoso, mucho más doloroso,
para acabar en el mismo lugar, ¿no? Para acabar en el mismo lugar. Porque Dios hace lo que quiere y si Dios quiere usarte a ti, te va a usar a ti. A veces nosotros decimos no a un llamado, ¿no? Al servir, como lo hablábamos inicialmente. Pero Dios, si lo quiere hacer, lo hace, sin pedirte permiso. Y Él es caballero. Pero eso no quiere decir que tenga que pedirte permiso. Lo increíble del libro de Jonás es que Dios salvará a Nínive usando a Jonás, ¿no? Y eso es lo más increíble, que vemos que Dios salvará a Nínive usando a Jonás. Dios podía haber enviado otro profeta, hubiera podido enviar su mano, ¿no? Hubiera podido enviar sus santos ángeles que cantaran el evangelio, pero el hecho de que Dios usara a Jonás, ese vil instrumento, da más gloria al Señor. Da más gloria a Él porque eso Dios nos lleva y nos muestra que Él quiere usarte a ti y a mí en el lugar donde nos coloque, hermanos. Donde nos coloque Él nos quiere usar y todo para su gloria. Viendo lo frágiles que somos. Y ahora tú y yo vamos a decir que Dios no puede hacer contigo y conmigo lo que le plazca. ¿Sí? El barro le va a decir al alfarero, tú me tienes que pedir permiso o una señal, yo tengo que pedirte una señal. ¿Y qué barbaridad es esta, hermanos? El Dios del universo, ¿no? Cuando hacemos esto, el Señor se entristece, ¿no? Y su respuesta a estas personas es, no se le hará ninguna señal. No se le hará ninguna señal. Entonces, ¿qué sucede? Pasen conmigo, hermanos, al versículo 13. Versículo 13 vemos que Jesús subió a la barca y se fue. En otras ocasiones Jesús dijo, solo una generación malvada pide una señal y planteó la pregunta, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y en esa ocasión Jesús simplemente se alejó de esta gente. Ahora bien, ¿qué nos enseña esto, hermanos? Algo que realmente queremos entender es que el Señor es sumamente paciente, pero su paciencia no durará para siempre. Él es paciente, pero no es para siempre. Si el Señor es rico en amor, sí, Él es rico en amor. ¿Él es lento para la ira? Sí, Él es lento para la ira. ¿Es grande en misericordia? Sí, es grande en misericordia. Así que a veces cometemos el error de pensar, hermanos, que la paciencia de Dios nunca termina. Nunca termina. Y pensamos que la paciencia de Dios es infinita. Y hay mucha gente por ahí que está ejerciendo presión sobre la paciencia de Dios, ¿no? Y no estamos hablando de personas que no conocen a Cristo, sino personas en el interior de las iglesias que conocen a Cristo, ejerciendo una presión sobre la paciencia de Dios, una y otra vez, día tras día, cometiendo pecado tras pecado y diciéndose a sí mismos, Dios no ha hecho nada todavía, estoy tranquilo, estoy cómodo con lo que estoy haciendo, así que probablemente nunca Dios hará nada, ¿no? Y ejercemos presión sobre ese Dios soberano. Y hay gente que dice, algún día cuando sea mayor, pues me reconciliaré con Dios. Quizás los jóvenes que están aquí, porque ya nosotros los demás ya estamos muy de edad, ¿no? Hablábamos con el hermano José el viernes sobre las edades y cuando le dije mi edad, él me abrió los ojos. ¿Verdad? Usted tiene esa... Me sentí viejito, ¿no? Pero para los jóvenes que están acá, muchas veces uno escucha, ¿no? O ve esa actitud en ellos, ¿no? Como que tengo todo el tiempo de la vida, ¿no? Y algún día, cuando ya esté mayor y cuando ya tenga organizada mi vida y yo mismo la organice, ¿no? Yo mismo la organice, ahí yo tomaré en serio al Señor. Ahí yo me reconciliaré con Dios, pero ahora primero quiero divertirme un poco con mis planes y con mi vida. Y vuelvo y digo, hermanos, esto incluso es en los cristianos que caen en algunas de estas trampas, ¿no? Y es terrible, el Señor dice muy claramente en Génesis 6:3, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Noé predicó y construyó el arca durante casi 100 años. Ustedes se imaginan eso, hermanos. Noé predicó y construyó el arca durante 100 años.
Luego en un instante vino el diluvio y arrasó con todo. En un ojo, en un abrir y cerrar de ojos, el diluvio arrasó y destruyó todo. Jesús se ha ido hace casi 2000 años, pero vendrá como ladrón en la noche, como dice la palabra. Y esto es un llamado importante para los jóvenes que están acá y los jóvenes que nos escuchan. Y para todos, ¿no? Pero especialmente también para los jóvenes. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Dios soporta nuestros pecados por mucho tiempo, hermanos. Pero cuando llega el juicio siempre es rápido. Es mucho más rápido. ¿Sí? La gente estará comiendo, bebiendo, en sus planes, disfrutando en el mundo, en vacaciones, disfrutando su último vehículo, disfrutando la compra de su casa, sus estudios, sus amigos, se irán unos a otros paz y prosperidad, y es lo que vemos hoy en día en el mundo. Pero entonces allí sucederá, de repente estarán cara a cara con el Señor, ¿no? No cometas el error queriendo de dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, hermanos. Hoy es el día de salvación, para ti y para mí. ¿Cuántos lo creen? Solo 2 personas. ¿Cuántos creen que hoy es día de salvación? Amén, ¿cierto? Hoy es día de salvación. Y ahora es el tiempo señalado. No termines como estos hombres pidiendo señales. Estaban allí parados y viendo a Jesús alejarse, ¿no? Pero aún así estaban pidiendo señales. No dejemos de pasar este tiempo, hermanos. Hoy es el día de salvación para todos. Amén. Versículo 14. Vemos acá, hermanos, versículo 14, pasen conmigo. Continuando entonces vemos que los discípulos se habían olvidado de llevar el pan y solo tenían un pan con ellos en la barca. En aquella época, dice el pan era un alimento que pues usaban los viajeros, ¿no? Muy común, el pan, ustedes saben que pues se secaba y duraba mucho tiempo, pero los discípulos emprendieron este viaje sin llevar ningún pan y ahora se dan cuenta de que solo tienen un pan, ¿no? Y empieza esta discusión, quizás uno podría imaginarse una discusión entre ellos de por qué no trajeron pan, a quién se le olvidó, ¿no? Pero en el versículo 15 ustedes se darán cuenta que a continuación Jesús les da órdenes estrictas. Cuidado, cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Y eso parece muy extraño, ¿no? Jesús, ¿de dónde salió ese comentario? Uno podría decir, pero ¿por qué Jesús hizo este comentario? Levadura, ¿no? Empezó a hablar sobre la levadura y sabemos que la levadura, cuando se utiliza en este contexto, es siempre un símbolo negativo, ¿no? Generalmente se refiere a una enseñanza falsa o alguna otra cosa que corrompe al pueblo de Dios, la levadura. Entonces aquí sabemos la verdad de esto, ¿no? Que muchas veces, y nos pasa cotidianamente a nosotros, ¿no? Nosotros queremos que nuestros hijos tengan buenos amiguitos, ¿no? En sus colegios. Un buen grupo de amigos. ¿Por qué? Porque pues sabemos que las malas compañías corrompen el buen carácter, ¿no? De nuestros hijos. Eso está en 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Eh, y aconsejamos y decimos, júntate con niños que hacen cosas, no te juntes con niños que hacen cosas malas o comenzarás a hacer también aquellas cosas malas, ¿no? Y pasa tiempo, muchas veces también podemos ver personas que pasan tiempo o uno mismo pasa tiempo con personas que son chismosas, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno empieza como a relacionarse con personas así? Empieza uno también a caer en lo mismo, ¿verdad? Pasar tiempo con personas que juzgan, por ejemplo. ¿Y qué pasa? También entonces criticamos, ¿sí? Juzgamos. Pasa tiempo con gente materialista, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa ahí? Tú también entonces empiezas a desear las cosas materiales, ¿no? Y se vuelven esto como la luz de tus ojos, ¿no? Y empiezas a perseguir esto. Y muy pocas veces ocurre lo contrario, hermano, cuando uno empieza
a tener relación y a juntarse con personas que caen en esto. Rara vez una persona justa atrae a otras y así. Pero es posible para la mayoría de las veces que las malas compañías corrompen el buen carácter, como dice la palabra. Ahora bien, ¿qué es la levadura de los fariseos? Anteriormente se ha descrito como falsas enseñanzas e hipocresía. Obviamente queremos alejarnos de estas cosas, ¿sí? Pero ¿qué es la levadura de Herodes? Porque también habla, o sea, aquí estamos hablando de dos levaduras. Y la levadura de Herodes, los herodianos tenían su esperanza en la política, en un rey terrenal, ¿no? Y conviene que también podamos meditar en esto y evitar ese error también, ¿no? Los herodianos tenían su esperanza en la política. Pero en este contexto la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes son la misma. En este contexto queda claro que son lo mismo. Esa levadura, hermanos, es la exigencia de una señal. Esa levadura, ¿no? Que estaba acrecentándose dentro de ellos, estaba exigiendo de nuevo una señal. Y esa exigencia de nuevo no representa otra cosa que la incredulidad. Se negaban completamente a ver al Hijo de Dios. Se entra al reino de los cielos únicamente por fe en Cristo. Tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Fe en Cristo, una fe salvadora en Cristo. El único pecado imperdonable es rechazar a Cristo. Exigir una señal es incredulidad y Jesús da a sus discípulos una fuerte advertencia. Vivimos de nuevo en una época en la que la gente, incluso quienes profesan a Cristo, exigen señales. Exigen señales. En muchas iglesias se exigen señales. Así que también debemos reflexionar seriamente sobre esto y lo interesante, sin embargo, es que los discípulos de Jesús no lo entendieron en absoluto. Los mismos discípulos, los que estaban al lado del pan de vida, no lo entendían y es como si no, como si ni siquiera lo hubieran oído, ¿no? En el versículo 16, pasen conmigo al versículo 16, podemos ver aquí que ellos discutían entre sí, ¿no? Están en medio de esta discusión y vuelve otra vez la palabra, ¿no? Como de discusión allí consigo mismos, ¿no? No estaba el fruto del Espíritu allí dentro de esa discusión, estas discusiones. Y en cualquier caso, hermanos, no entienden en absoluto lo que Jesús está diciendo. Entonces Jesús interrumpe. Y vemos aquí en el versículo 17, ¿por qué discuten sobre el pan? Dice el Señor. ¿Por qué discuten? ¿No entienden ni comprenden? ¿Están endurecidos sus corazones? Y aquí sí que acá hay un tema importante, hermanos, que a muchos nos incomoda. Y es el corazón duro, ¿no? Que no comprende. El corazón que no quiere comprender. Y lo que está en tu cabeza no ha llegado a tu corazón. Porque muchas veces poseemos la palabra del Señor en nuestra cabeza, pero no quiere bajar al corazón. ¿Sí? Pero eso no refleja, no se ve reflejado en nuestras decisiones. Tenemos la palabra en nuestra cabeza, pero no se ven reflejadas en nuestras decisiones. Y allí es donde el Señor tiene que obrar. Allí es donde el Señor nos lleva a formar eso en nosotros. Cuando un corazón está transformado por el Evangelio, hermanos, es porque ha entendido el Evangelio. Y aquí yo quiero que ustedes hagan ese ejercicio. Cada uno de ustedes que están allí sentados, no piensen en que esté a su lado, no piensen en su hijo, en su pareja, no. Cada uno de ustedes va a hacer ese ejercicio de su corazón, examinar su corazón. Cuando un corazón está transformado por el Evangelio es porque ha entendido el Evangelio. Y no estamos hablando ahora conceptualmente o semánticamente o gramaticalmente. O sea, yo no estoy hablando aquí de algo conceptual. No. No estamos hablando de eso. Estamos hablando teológicamente. Que cuando un corazón entiende que Cristo, que el mismo Dios te amó y se entregó a sí mismo por ti, esa vida es transformada radicalmente, hermano. ¿Me están escuchando? Amén. Cuando no es conceptualmente,
Pero si tú has entendido que Cristo se entregó a sí mismo por ti, tú eres transformado radicalmente. Es por eso, hermanos, que Pablo no solo habló de Cristo, ¿no? Él vivió en Cristo. Pablo no solamente se sintió amado por Cristo, él amó a Cristo. Pablo no solamente predicó la palabra de Cristo, sino que predicó a Cristo mismo y a este crucificado. ¿Sí se dan cuenta la diferencia? Predicaba a Cristo y a este crucificado. Pablo primero persiguió a Cristo. Ustedes y yo sabemos que Pablo persiguió a Cristo. Y eso es exactamente lo que Jesús le dice el día que se le aparece, ¿no? Camino a Damasco, recuerdan, hermanos. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo primero persiguió a Cristo. Y luego fue perseguido. ¿Por quién? Por Cristo. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, hermanos. Pablo no amó a Cristo asistiendo a la iglesia, diciendo amén, aleluya, gloria a Dios. Asistiendo cada 8 días a la iglesia. No, hermanos. Para luego eso deshonrarlo toda la semana, el resto de semana. Eso no es un corazón transformado por el Evangelio. Amén. Versículo 18. Teniendo oídos, ¿no veis? Si ustedes se dan cuenta, aquí no hay transformación ni en tus oídos, ni en tus ojos. No hay transformación. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y esta es una cita que se encuentra en Jeremías 5:21. También se encuentra en Ezequiel 12:2. Y se encuentra en muchos otros lugares en los profetas. Y es asombroso que Dios tenga que decirle esto a su pueblo una y otra vez. Una y otra vez. Por naturaleza el hombre natural es duro, de cabeza, de corazón. Pero el creyente no debe ser así, hermanos. El creyente, el que ha creído en Cristo, ha sido transformado radicalmente. Radicalmente. El hombre natural no percibe las cosas de Dios ni las puede entender. ¿Eso en qué pasaje está? ¿Quién me dice? El hombre natural no percibe las cosas de Dios ni las puede entender porque han de discernir cómo. Espiritualmente. 1 Corintios 2:14. ¿Sí? Los discípulos, sin embargo, están actuando muy parecido al hombre natural, ¿no? Vemos aquí que los discípulos actúan como el hombre natural, solo piensan en términos del mundo físico. De hecho, el viernes hablábamos sobre que el hombre es muy racional, ¿no? Solo se mueve por lo que ve el aquí y el ahora, ¿no? Por lo que ven sus ojos físicamente. Solo piensan en términos de sus 5 sentidos. Y no hay espiritualidad en el creyente hoy en día. No hay espiritualidad en el cristiano que asiste en todas las iglesias del mundo, hermanos. Muchas veces, por desgracia, nosotros también caemos en esto. Y no sé si ustedes sabían que Jesús hizo más milagros dando vista a los ciegos y abriendo los oídos a los sordos que cualquier otro milagro. No sé si sabían ese dato. Jesús hizo más milagros dando vista y abriendo oídos que cualquier otro milagro. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír. Y hemos visto todos estos domingos que todos estos milagros que el Señor hizo son el reflejo de la divinidad de Cristo. El reflejo del Evangelio. La hermosura del Evangelio. La fe viene por el oír y lo que se oye es el mensaje de Cristo. Y esto debería recordarnos 2 cosas. Ningún hombre puede percibir el reino de los cielos a menos que nazca de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Y nadie puede oír la palabra de Dios hasta que sus oídos sean abiertos. Entonces, amados hermanos, hasta que Dios actúe en nuestras vidas estaremos ciegos a las realidades eternas. Y pienso que acá el Señor nos está llevando a cada uno de nosotros a cuestionarnos y a examinarnos. Hasta que Dios no actúe en nuestras vidas estaremos ciegos a las realidades eternas. Somos ciegos a la condición de nuestras almas. No las queremos ver. Sabemos que están ahí, pero no las queremos ver, ¿cierto? Como que las tapamos.
Estamos ciegos al juicio venidero, somos ajenos a las realidades del cielo. Y hasta que Dios no abra los oídos estaremos tan sordos a su palabra como aquel hombre cuyos oídos estaban tapados. Este es un recordatorio, hermanos, que muy triste, por cierto, pero que a veces incluso los redimidos pueden llegar a caer en esto, ¿no? A veces es necesario aprender viejas lecciones de nuevo, a veces simplemente es necesario que nos recuerden, volver a recordar una y otra vez lo que deberíamos saber. En medio de una ceguera momentánea, Jesús dice, ¿no os acordáis? No sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas ocasiones el Señor dice, ¿no os acordáis? En otra ocasión dice, ¿cuántas veces en el momento has olvidado lo que... esa es esta palabra, ¿no? No os acordáis, ¿no? Y esto nos lleva a nosotros a cuestionarnos cuántas veces en el momento nosotros hemos olvidado lo que Cristo ha hecho por nosotros. El domingo pasado hacíamos el ejercicio de ir atrás, de recordar nuestro pasado. Y yo sé que el Espíritu Santo nuevamente está haciendo el ejercicio en tu corazón ahora mismo. Te lleva al pasado. ¿Cuántas veces en el momento olvidas lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Cuántas veces has olvidado su fidelidad en el pasado? ¿Cuántas veces olvidamos? ¿Cuántas veces has necesitado que nos recuerden una y otra vez? Porque sufrimos de esa amnesia espiritual. La Escritura nos instruye constantemente. Recuerda lo que ha hecho el Señor tu Dios. Constantemente ustedes van a ver en la Escritura estas palabras. Recuerda lo que el Señor ha hecho, el Señor tu Dios ha hecho. Cientos de veces en la Escritura se insta al pueblo de Dios a recordar. ¿No se han dado cuenta que en todo momento en las Escrituras nos llevan a recordar, a no olvidar, no olviden lo que el Señor ha hecho? Debemos pensar y meditar en sus milagros. Por eso es tan importante meditar en su palabra. Por eso es tan importante profundizar en ellas día y noche. Meditar en sus milagros y en sus obras poderosas. ¿Por qué? Porque en el momento sabemos que se nos olvidan. Se nos olvidan. Qué consuelo, hermanos, para nosotros es que el Señor sea fiel a quienes Él ha llamado. Aun cuando nosotros seamos torpes, ¿no? Aun cuando no lo entendamos, Él continúa instruyéndonos. Él continúa recordándonos. Y ustedes lo ven en el Éxodo, en el Antiguo Testamento. Ustedes ven una y otra vez al Dios, al Señor, allí guiando al pueblo una y otra vez. Caían y el Señor les recordaba. El Señor tomaba un instrumento para salvar, para sacarlos. Él continúa recordándonos. Versículo 19. Cuando partí los 5 panes, entonces aquí el Señor empieza a recordarles, ¿no? ¿Sí se están dando cuenta del ejercicio de recordar? Tenemos que meditar en la palabra día y noche. Y es allí en la palabra donde el Señor te va a llevar a recordar de dónde Él te ha sacado y cómo Él te va a sacar nuevamente. Entonces los lleva a recordar. Ahí le responden 12. Uno se puede imaginar esa escena ahí los discípulos respondiendo 12. ¿Cierto? Nuevamente entonces vuelve y les pregunta sobre las otras cestas llenas de pedazos. ¿Cuántos recogieron? En el 20. ¿Cuántos? Y ellos responden 7. ¿No? Y los discípulos están preocupados de que solo un pan no sea suficiente. Tenían un pan. Y no se estaban dando cuenta que ese pan era el que les estaba hablando. ¿No? Y estaban preocupados y afanados porque ese pan no era suficiente. Y qué rápido han olvidado ellos la maravillosa provisión del Señor. Pero volvemos a lo mismo. Aquí no podemos darle duro a los discípulos porque constantemente tú y yo vivimos lo mismo. Se nos olvida todo el tiempo. Nos llega una dificultad, nos llega una tormenta y se nos olvida lo que el Señor hizo atrás. El amor de Dios radica en que envió a su Hijo a morir por nosotros. Se nos tiene que recordar a nuestro corazón, nuestra alma, que Jesús fue a la cruz en tu lugar y en el mío.
que se presentó como sacrificio expiatorio por nosotros, que Él cargó con la ira de Dios contra nuestros pecados, que Él cargó con nuestro castigo. Se nos tiene que recordar que Él pagó el precio de nuestras transgresiones en su totalidad y fue completo. Su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba luego al tercer día. Se nos tiene que recordar que Jesús resucitó entre los muertos. Y sí, solo tenían un pan en la barca, pero ese único pan que tenían era Cristo. Suficiente. Y hasta sobra. Y Cristo es claramente suficiente. Él hizo la obra completa. Amén. Versículo 21, hermanos. Para terminar, entonces Jesús le dijo, ¿no entienden ahora? ¿Todavía no lo entienden? Les estoy recordando y no lo entienden. Entonces, hermanos y hermanas, la salvación no es algo que logremos. Ustedes y yo sabemos que no es algo que lo hagamos por mérito o por esfuerzo, con nuestros propios recursos. No es algo que logremos con nuestras propias habilidades. Casualmente hablando al comienzo de dones y talentos, ¿no? Que no nos confundamos, ¿verdad? No es a través de estas cosas, es algo que Cristo logró por nosotros. Cristo logró por nosotros. Todos los milagros de Jesús nos señalan el milagro de la salvación, nos señalan la maravillosa provisión de Él mismo por nuestros pecados. Nos señalan a Jesús como nuestro todo, en todo. Predícate solo a Cristo. Ama a Cristo, sigue a Cristo. No porque si no lo haces hay una condenación, no. No podemos seguir a Cristo porque haya una condenación en el infierno, no. Tenemos que seguir a Cristo porque Él es todo, porque Él nos amó primero. Y a menudo tenemos el problema de volver a pensar de forma mundana y nos estancamos en nuestras necesidades físicas presentes y no vemos más allá de ellas. Sin embargo, no solo de pan vive el hombre, como dice la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Amén, hermanos. Para concluir, primer punto, no discutan. Segundo punto, no le exijan a Dios. Todo esto lo hablamos en el transcurso del sermón. Tercer punto, no esperes nada más que a Cristo y solo a Cristo. Él es suficiente. Cuarto, recuerda la provisión de Dios para ti, para tu vida. Amén. Jesús es el pan de vida, Él es el pan que baja del cielo, Él es la palabra hecha carne. Recordémosle eso a nuestro corazón. Él es la palabra hecha carne, que está desde el Génesis. No, hay muchos que se enfocan solamente en el Nuevo Testamento, pero resulta que vemos a Cristo desde el Génesis. ¿Con qué frecuencia, queridos cristianos y hermanos, necesitamos volver a la cruz y recordar lo que el Señor tu Dios ha hecho? Hoy tenemos la Santa Cena, no es casualidad, ¿verdad? En este momento vamos a pasar a la Santa Cena donde tenemos otro maravilloso momento donde recordamos de lo que el Señor nuestro Dios hizo y está haciendo. La iglesia tiene dos ordenanzas. Ustedes saben, hermanos, que la iglesia tiene dos ordenanzas, dos mandamientos eternos de Cristo que deben practicarse hasta que Él regrese. Eso lo dice la palabra, ¿cierto? ¿Cuál es la primera? ¿Quién me dice? Muy bien, ¿cierto? Gracias, hermano. El bautizarse y la segunda ordenanza, la cena del Señor, ¿sí? En el bautismo sabemos, hermanos, que nos identificamos como creyentes en Cristo. Hacemos una profesión pública delante de nuestros hermanos, ¿sí? Y nos identificamos con Cristo. Estamos diciéndole a nuestros hermanos, yo me identifico con lo que tú crees, solo en Cristo. Y al descender al agua en la semejanza de su muerte, nos estamos identificando, ¿sí? Y subiendo el agua en la semejanza de su resurrección, también nos estamos identificando con Él. Para andar en vida nueva. Ese es el bautismo. Y en la cena del Señor proclamamos regularmente el Evangelio. En la cena del Señor recordamos su muerte por nosotros y esperamos con ansia su regreso. ¿Cuántos anhelan con ansias el regreso de Cristo? Amén.
La comunión expresa nuestra fe en un Salvador crucificado, resucitado y que regresará. Déjeme repetirte eso nuevamente. La comunión que vamos a hacer ahora ustedes y yo acá expresa nuestra fe en un Salvador crucificado, resucitado y que regresará. Amén. Prefigura la fiesta de las bodas del Cordero en el cielo. Eso es una prefigura. Y ese día maravilloso en el que creyentes de toda nación, tribu, de toda lengua se reúnan para siempre en torno a la mesa del Señor. Cuando venimos a la mesa del Señor, se nos recuerda que debemos examinarnos a nosotros mismos. Vamos a hacer una oración antes de iniciar, ¿no?, con la Santa Cena. Vamos a examinarnos, confesar los pecados, hermanos, a la luz de lo que acabamos también de exponer, de lo que el Señor acaba de exponer, de su santa palabra, confesar los pecados conocidos, arrepentirnos de ellos. Se nos recuerda también que debemos perdonar como hemos sido perdonados, ¿sí? Y se nos recuerda la unidad de los creyentes en Cristo. Lo que vamos a hacer ahora nos une más como familia, porque todos aquí creemos en Cristo y ese crucificado. Amén. Los que comen de ese único pan son uno, ¿no? Lo leíamos al comienzo, ¿recuerdan? Porque solo hay un pan, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Somos privilegiados, hermanos. Yo los invito entonces, coloquémonos en pie, por favor. Y yo los invito a orar. Amén. Oremos.